Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar la compatibilidad entre Géminis y Libra. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diferentes aspectos de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, exploraremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en distintos tipos de relaciones y cerraremos con algunas recomendaciones para mejorar la relación entre Géminis y Libra. Adelante. Géminis, un signo de aire regido por Mercurio, se caracteriza por su adaptabilidad, curiosidad e ingenio. Géminis valora la comunicación, el intercambio de ideas y la variedad en la vida. Por otro lado, Libra, también signo de aire, está regido por Venus y se distingue por su enfoque en la armonía, la justicia y la belleza. Libra busca equilibrio, relaciones equilibradas y una estética agradable en su entorno. En términos generales, Géminis y Libra comparten una base sólida como signos de aire, lo que les proporciona una compatibilidad natural basada en la comunicación, el entendimiento intelectual y el disfrute de la compañía mutua. A lo largo de este video, exploraremos cómo estas similitudes y pequeñas diferencias se manifiestan en varios aspectos de su relación. La conexión emocional entre Géminis y Libra suele ser muy fluida y armoniosa. Ambos signos valoran la comunicación y la interacción intelectual, lo que les permite entenderse y conectarse a un nivel profundo. Géminis, con su curiosidad innata, se siente atraído por el enfoque equilibrado y la diplomacia de Libra. Libra, a su vez, aprecia la energía y la versatilidad de Géminis en la relación. Sin embargo, dado que ambos signos pueden ser cambiantes y evasivos, es posible que les tome tiempo construir una conexión emocional estable y duradera. Por ejemplo, Géminis podría disfrutar de la variedad y la estimulación mental, mientras que Libra podría buscar estabilidad emocional y equilibrio en la relación. Las diferencias emocionales pueden surgir si Géminis percibe que Libra es demasiado indeciso o idealista, mientras que Libra podría frustrarse si Géminis parece demasiado inconstante o superficial. A pesar de esto, si ambos logran encontrar un equilibrio, su relación puede ser profundamente enriquecedora y dinámica. Géminis puede aprender a apreciar la perspectiva equilibrada y la sensibilidad de Libra, mientras que Libra puede beneficiarse de la agilidad mental y la apertura a nuevas ideas que Géminis aporta. En cuanto a la comunicación y el afecto, ambos signos tienden a ser muy expresivos y comunicativos, prefiriendo compartir sus pensamientos y sentimientos a través de conversaciones y actividades compartidas. Géminis es conocido por su habilidad para mantener conversaciones interesantes y estimulantes, mientras que Libra tiende a crear un ambiente armonioso y agradable en sus interacciones. Aunque Géminis podría percibir a Libra como demasiado preocupado por la perfección o la imagen, y Libra podría sentir que Géminis es a veces demasiado volátil, su enfoque comunicativo hacia el amor les permite superar estos pequeños desacuerdos. En el aspecto sexual, la compatibilidad entre Géminis y Libra también es destacable. Géminis, con su enfoque en la variedad y la experimentación, busca una conexión íntima que sea estimulante y llena de sorpresas. Libra, con su deseo de crear una experiencia placentera y armoniosa, busca una intimidad que esté marcada por la belleza y el equilibrio. Pueden surgir conflictos si Géminis desea más variedad y Libra busca una experiencia más equilibrada, pero con comprensión y flexibilidad pueden desarrollar una relación física muy satisfactoria para ambos. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Géminis y Libra, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Géminis y Libra aportan cualidades complementarias que pueden enriquecer la dinámica del hogar. Géminis, con su enfoque en la comunicación y la adaptabilidad, tiende a crear un ambiente dinámico y estimulante en el hogar. Géminis busca un entorno familiar lleno de conversación y variedad. Por ejemplo,
Géminis podría ser quien organice actividades familiares que involucren interacciones creativas y estimulación mental, asegurando que el hogar sea un lugar donde la diversión y el intercambio de ideas sean constantes. Por otro lado, Libra, con su enfoque en la armonía y el equilibrio, tiende a tomar el liderazgo en la creación de un ambiente familiar equilibrado y estéticamente agradable. Libra se encarga de mantener la paz y la belleza en el hogar, asegurando que todos los miembros de la familia se sientan valorados y cómodos. Por ejemplo, Libra podría ser quien se encargue de decorar el hogar de manera que sea acogedor y estéticamente agradable, promoviendo un ambiente de calma y equidad. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Géminis percibe que Libra es demasiado indeciso o enfocado en mantener una imagen perfecta, lo que podría hacer que Géminis se sienta frustrado por la falta de espontaneidad. Por ejemplo, Géminis podría molestarse si siente que Libra está demasiado centrado en mantener una armonía superficial en lugar de abordar cuestiones prácticas, mientras que Libra podría frustrarse si percibe que Géminis es demasiado inconstante o desorganizado en la forma de manejar el hogar. En cuanto al apoyo mutuo, Géminis y Libra pueden encontrar un equilibrio al combinar la capacidad de Géminis para aportar variedad y estimulación con el enfoque equilibrado y armonioso de Libra. Géminis puede enseñar a Libra a disfrutar más de la espontaneidad y la flexibilidad, mientras que Libra puede ayudar a Géminis a centrarse en crear un ambiente familiar más estable y estéticamente agradable. Juntos pueden construir un hogar que ofrezca tanto dinamismo como equilibrio, brindando un entorno estimulante y armonioso para todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Géminis y Libra, cambiamos de enfoque y examinamos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Géminis y Libra pueden disfrutar de una relación vibrante y enriquecedora si logran equilibrar sus enfoques. Géminis, con su curiosidad y entusiasmo, busca una amistad que le brinde variedad y conversación estimulante, valorando la flexibilidad y la adaptabilidad. Por otro lado, Libra, con su enfoque en la armonía y la sociabilidad, aprecia una amistad que sea equilibrada y gratificante, valorando el intercambio de ideas y la belleza en las experiencias compartidas. Por ejemplo, Géminis podría disfrutar de actividades que involucren discusiones animadas o eventos sociales, mientras que Libra podría proponer actividades que promuevan el equilibrio y la estética, como salidas culturales o cenas elegantes. A pesar de estas pequeñas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de construir una amistad significativa y estimulante. Imagina una tarde en la que Géminis y Libra se reúnan. Géminis aportaría su capacidad para mantener conversaciones interesantes y variadas, mientras que Libra traería su habilidad para crear un ambiente armonioso y agradable. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y se enriquezcan mutuamente con sus distintos enfoques y cualidades. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Libra percibe que Géminis es demasiado volátil o superficial. Por ejemplo, si Géminis cambia constantemente de interés o muestra falta de compromiso, Libra podría frustrarse por la falta de estabilidad en la amistad. A su vez, Géminis podría sentirse molesto si percibe que Libra es demasiado preocupado por la imagen o la perfección en las actividades compartidas. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Géminis y Libra puede ser sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Géminis puede aprender a apreciar el enfoque equilibrado y la diplomacia de Libra, mientras que Libra puede reconocer la curiosidad y el entusiasmo de Géminis. Juntos pueden construir una amistad que combine la energía y la adaptabilidad de Géminis con la armonía y la sensibilidad de Libra, creando una conexión que sea tanto dinámica como profundamente significativa. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Géminis y Libra, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Géminis y Libra pueden formar un equipo altamente eficiente y creativo gracias a sus enfoques complementarios. Géminis, con su agilidad mental y capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, aporta innovación y flexibilidad a los proyectos. Por ejemplo, en un proyecto en equipo, Géminis podría encargarse de generar ideas creativas y de adaptarse a cambios rápidamente, asegurando que el equipo pueda responder de manera efectiva a nuevas oportunidades o desafíos.
Libra, por su parte, con su enfoque en la armonía y la colaboración, garantiza que todos los miembros del equipo se sientan valorados y que el ambiente de trabajo sea equilibrado y cooperativo. Mientras Géminis aporta creatividad y adaptabilidad, Libra contribuye con una habilidad para mantener el equilibrio y la cohesión en el equipo. La productividad puede ser excepcional cuando Géminis y Libra trabajan juntos, ya que ambos valoran la comunicación y la cooperación. Sin embargo, pueden surgir desafíos si Géminis se siente frustrado por la aparente indecisión de Libra, o si Libra se siente incómodo con la falta de estructura en los enfoques de Géminis. Por ejemplo, Géminis podría preferir seguir explorando nuevas ideas y posibilidades, mientras que Libra, con su deseo de equilibrio, podría buscar un enfoque más estructurado y planificado. Si logran equilibrar estos estilos, Géminis aporta la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas ideas, mientras Libra mantiene la armonía y la cohesión en el equipo. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus respectivas cualidades. Géminis puede enseñar a Libra a ser más flexible y adaptarse a cambios, mientras que Libra puede inspirar a Géminis a ser más equilibrado y cooperativo en el entorno laboral. Juntos pueden formar un equipo sólido que combine la innovación y la adaptabilidad de Géminis con la armonía y la colaboración de Libra, logrando resultados sobresalientes en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar cómo se comportan Géminis y Libra en proyectos creativos. En proyectos creativos, Géminis y Libra pueden formar una colaboración productiva y estimulante, aunque desde enfoques distintos. Géminis aporta una capacidad innata para generar ideas innovadoras y frescas, enfocándose en la creatividad y la versatilidad. Libra, por su parte, aporta una habilidad para equilibrar y armonizar ideas, asegurándose de que el proyecto tenga una estética y un sentido de cohesión. Esta combinación puede ser extremadamente efectiva en proyectos que requieran tanto creatividad como una presentación atractiva y equilibrada. Por ejemplo, si Géminis y Libra colaboran en un proyecto creativo, Géminis podrá encargarse de la generación de ideas y la experimentación, mientras que Libra se aseguraría de que el resultado final tenga una presentación armoniosa y estéticamente agradable. Juntos pueden crear un trabajo que combine la innovación y la originalidad de Géminis con el sentido estético y el equilibrio de Libra. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Géminis siente que Libra está demasiado preocupado por los detalles estéticos y no lo suficientemente flexible con las ideas, o si Libra percibe que Géminis es demasiado desorganizado o cambiante. Por ejemplo, Géminis podría frustrarse si siente que Libra está demasiado enfocado en mantener una estética perfecta en lugar de experimentar con nuevas ideas, mientras que Libra podría sentirse limitado si Géminis no está dispuesto a ajustar ciertos aspectos para lograr una mayor armonía. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar sus fortalezas. Géminis puede aprender a apreciar la capacidad de Libra para crear un resultado final armonioso, mientras que Libra puede beneficiarse al aceptar la creatividad y la flexibilidad de Géminis. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Géminis y Libra en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Géminis y Libra abordan los problemas desde enfoques complementarios pero distintos. Géminis tiende a enfrentar los conflictos con una actitud abierta y adaptable, buscando soluciones a través de la comunicación y la flexibilidad. Prefiere mantener un enfoque que permita explorar diferentes perspectivas y encontrar un terreno común. Libra, en cambio, tiende a buscar la armonía y el equilibrio, tratando de resolver los conflictos mediante un enfoque diplomático y justo, y asegurándose de que todas las partes involucradas se sientan valoradas y comprendidas. Por ejemplo, si Géminis y Libra tienen un desacuerdo sobre cómo manejar una situación complicada, Géminis podría querer explorar diferentes soluciones y discutir abiertamente las opciones, mientras que Libra podría preferir buscar un compromiso que mantenga la paz y el equilibrio. Un punto de conflicto puede surgir si Libra percibe a Géminis como demasiado cambiante o poco enfocado, mientras que Géminis podrá sentirse frustrado si percibe que Libra está demasiado preocupado por evitar el conflicto en lugar de abordar los problemas directamente.
Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos aprendan a valorar sus diferencias. Géminis puede aprender a apreciar la capacidad de Libra para mediar y mantener el equilibrio en la situación, mientras que Libra puede beneficiarse al aceptar el enfoque adaptable y comunicativo de Géminis, al combinar la flexibilidad de Géminis con la diplomacia y el sentido de justicia de Libra. Pueden encontrar soluciones que sean tanto equitativas como efectivas, creando un enfoque de resolución de conflictos que funcione para ambos. Habiendo entendido cómo se relacionan Géminis y Libra en la resolución de conflictos, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Géminis y Libra pueden tener enfoques muy complementarios y enriquecedores. Géminis, con su amor por la exploración y la variedad, busca viajes que le ofrezcan experiencias nuevas y estimulantes. Prefiere destinos que le permitan descubrir y disfrutar de una amplia gama de actividades y experiencias. Libra, con su enfoque en la estética y la sociabilidad, busca que el viaje sea tanto agradable como equilibrado, disfrutando de destinos que ofrezcan belleza y oportunidades para disfrutar en compañía. Por ejemplo, si Géminis y Libra planean un viaje juntos, Géminis podría encargarse de buscar actividades interesantes y variadas, mientras que Libra se ocuparía de asegurarse de que el viaje tenga un equilibrio entre lo emocionante y lo relajante, eligiendo destinos que ofrezcan belleza y confort. Un punto de conflicto puede surgir si Géminis se siente frustrado por la necesidad de Libra de mantener una agenda equilibrada, o si Libra percibe a Géminis como demasiado impredecible o desorganizado. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la curiosidad y la flexibilidad de Géminis y la necesidad de equilibrio y estética de Libra. Libra debe aprender a ser un poco más flexible y abierto a la variedad, mientras que Géminis puede beneficiarse al aceptar la importancia de una planificación equilibrada para que el viaje sea disfrutable y armonioso. Al combinar la energía y la curiosidad de Géminis con la sensibilidad y la apreciación estética de Libra, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto estimulantes como placenteras. Habiendo explorado cómo se relacionan Géminis y Libra en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Géminis y Libra pueden complementarse de manera fluida y equilibrada. Géminis, con su enfoque en la flexibilidad y la adaptabilidad, tiende a abordar las finanzas de manera dinámica, buscando oportunidades interesantes y variadas. Su enfoque puede ser más abierto y menos predecible, valorando las experiencias y cambios que pueden ofrecer un beneficio financiero inesperado. Géminis disfruta explorando nuevas posibilidades, aunque a veces puede ser menos constante en sus decisiones económicas. Por otro lado, Libra, con su actitud equilibrada y su enfoque en la armonía, busca una relación económica que esté en sintonía con sus valores de justicia y equidad. Libra se preocupa por mantener un equilibrio entre el disfrute y la seguridad, y tiende a ser bastante considerado y diplomático en las decisiones financieras. Valora la estabilidad en su vida económica, pero también desea disfrutar de las recompensas de manera armoniosa y compartida. Esta combinación puede ser altamente beneficiosa si logran equilibrar la curiosidad y la flexibilidad de Géminis con la sensibilidad y el equilibrio de Libra. Géminis puede enseñar a Libra a ser más abierto a nuevas oportunidades y a aprovechar las sorpresas financieras, mientras que Libra puede ayudar a Géminis a mantener un enfoque más equilibrado y considerar el impacto a largo plazo de sus decisiones económicas. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Libra ve a Géminis como demasiado inestable o cambiante en sus decisiones financieras, o si Géminis percibe a Libra como demasiado cauteloso o indeciso. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la exploración y la adaptabilidad de Géminis y el sentido de justicia y equilibrio de Libra. Géminis debe aprender a apreciar la capacidad de Libra para mantener una perspectiva equilibrada y armoniosa, mientras que Libra puede beneficiarse al adoptar una actitud más abierta hacia las oportunidades imprevistas y los cambios. Al combinar la flexibilidad de Géminis con el equilibrio de Libra, pueden construir una relación financiera que sea tanto satisfactoria como estable. La relación entre Géminis y Libra puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus fortalezas y debilidades. Géminis aporta dinamismo, curiosidad y adaptabilidad, mientras que Libra ofrece equilibrio,
diplomacia y un enfoque armonioso hacia las finanzas. En el ámbito de los viajes, las finanzas y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentarse a desafíos debido a sus enfoques ligeramente diferentes, pero también pueden aprender a complementarse de manera efectiva. La clave para una relación exitosa entre Géminis y Libra es el entendimiento mutuo y la disposición para adaptarse y aprender uno del otro. Al combinar sus fortalezas, pueden crear una relación que sea tanto flexible como equilibrada en todos los aspectos de su vida compartida.